Buenos días. Noticias Mediodía, a las 12. Como cada día estamos aquí para informarles, para acompañarles, para atender sus denuncias, para compartir también la curiosidad y la imagen llamativa de la mañana. Todo eso en este espacio de directo de 12 a 12 y media de la mañana. Hoy nos importa mucho el bolsillo, bueno, hoy siempre. Lo que pasa es que en enero como que se nota más. Y queremos saber por qué es interesante ser nosotros mismos quienes generamos luz eléctrica en casa, sí. Nosotros mismos, y quienes incluso podemos venderla, comerciar con ella, ganar un poquito, pero lo más importante, ahorrar. Manuel Parrilla, del Grupo Local de Sevilla, Son Energía, es cooperativista de electricidad y va a estar con nosotros ahora para sacarnos de dudas. Manuel, buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Ha conseguido generar su propia luz en casa, tengo entendido. Sí, llevo ya varios años con una instalación fotovoltaica en el tejado de mi casa, en Espartinas, de 3 kilovatios y bueno, lo que ocurre es que desde marzo la instalación lleva parada. Enseguida sabremos por qué, pero antes, ¿cómo se le ocurre a uno tener su propio generador eléctrico en casa? Hombre, es la forma más eficiente de ahorrar, porque estamos produciendo la electricidad en el mismo punto en el que lo consumimos, no se pierde nada en la red y además es una solución económica, puesto que la energía fotovoltaica ya es mucho más barata que la electricidad de red. O sea, que, digamos, se nutre de energías que consumen menos a la larga, o nos cuestan menos en la factura, que además son sostenibles. Claro, porque yo produzco la electricidad con el sol que antes daba en mi tejado y ahora da en las placas fotovoltaicas. El sol llega a mi casa todos los días y no hay que traerlo de ningún sitio. ¿Y se nota en la factura, Manuel? ¿Al final Sí. supone un ahorro considerable? Sí, en mi caso, con la instalación que tengo, cuando estaba funcionando, ahora con la adaptación del decreto pues no lo está, de unos 120 euros que pagaba cada 2 meses, pues estaba pagando unos 50, 55 euros cada 2 meses. ¡Qué barbaridad! Eso es mucho más de la mitad. Y además ha hecho una estimación de una factura media desgraciadamente bastante habitual, unos 100, 120, y a usted le salía por 50 gracias a instalar su propio generador, digamos, instalación eléctrica de energía fotovoltaica. Exactamente, así es. ¿Y por qué lleva paralizado desde el mes de marzo, me decía, casi un año? Sí, bueno, pues a lo largo de la anterior legislatura y bueno, desde bastante tiempo ya en el sector estábamos reivindicando que hubiera un decreto o una normativa similar a la europea que nos permitiera autoconsumir y al final el gobierno estuvo filtrando borradores que eran bastante desincentivadores y a última hora pues publicó un borrador. Aprobó el decreto, que bueno, con tan poca convicción de que ese decreto se siguiera adelante, puesto que... ¿Pero un decreto para qué, Manolo? Me estoy perdiendo. Un decreto para regular el autoconsumo. Ajá. El autoconsumo estaba regulado por una normativa anterior, muy antigua, y bueno, pues para facilitar todo el papeleo y para mejorar un poco la utilización del autoconsumo, había que aprobar un decreto similar al que existe en otros países de Europa, o sea, y acorde con las directivas. Se suponía que era una medida gubernamental para aligerar el proceso, que el autoconsumidor de luz tuviese las ventajas y pudiese hacer las cosas de la mejor manera posible, pero por lo que me está contando ralentiza, o sea, todo lo contrario. Claro, bueno, uno de los problemas que tiene ese decreto es que pretende cobrarnos un peaje por la electricidad que nosotros producimos en nuestro tejado y consumimos en nuestra casa, sin utilizar para nada la red eléctrica. Entonces, ya le digo que más de 200 parlamentarios de la actual formación del Parlamento estaban en contra de ese decreto y probablemente se iba a derogar. Entonces, el Gobierno ni siquiera se preocupa por aprobar un reglamento técnico, sabiendo que era un decreto que nacía ya muerto. Y así estamos. Entonces, desde marzo, al no existir reglamento técnico, las eléctricas no tienen herramientas para fijar las condiciones técnicas de mi instalación y no saben cómo hacerlo y así estamos. Con lo cual no es compatible en definitiva con el contador de Endesa, para aclararnos, ¿no? Sí, podemos resumirlo así. Reducirlo a algo tan sencillo de entender. Claro, hay algo que usted conoce muy bien, que me ha contado y que me parece muy llamativo. La factura de la luz, al final, lo que usted pagaba de origen eran muy pocos euros, pero es que el resto se va en impuestos y en peajes, ¿es así? Claro, la gran ventaja del autoconsumo es que nosotros producimos la electricidad y la consumimos en casa. El sistema eléctrico español, digamos que en nuestra factura hay dos partes principales. Una, lo que pagamos por la electricidad que consumimos,
es la parte variable, y otra lo que pagamos por estar conectados a la red, por tener una potencia contratada. Esa potencia es la que nos permite, digamos, pues más o menos potencia, poder conectar más o menos electrodomésticos sin que salte el automático. Más o menos la mitad de la factura es por lo que consumimos y la otra mitad es por estar conectados. Por poner un ejemplo muy claro, en el caso de la parte variable, ¿cómo se conforma el precio de la electricidad? Pues imaginémonos que yo quiero organizar una barbacoa en mi casa y necesito 10 kilos de secreto ibérico, ¿vale? Voy al carnicero, a mi carnicero, Antonio, y le digo, ¿tienes 10 kilos de secreto ibérico? Y Antonio me dice, pues no, solo tengo 5. ¿A cuánto lo tienes? A 15 euros. Vale, pues dame esos 5 kilos. Entonces voy a otro carnicero, a Pepe, que también está en el pueblo, y le digo que me dé los otros 5 kilos de secreto ibérico, pero él los tiene a 25 euros. Pues según funciona el sistema eléctrico español en el sistema de casación, tendría que volver a Antonio y por los 5 kilos de secreto ibérico que me ha vendido le tendría que pagar 25 euros, porque el precio del secreto ibérico lo pone el carnicero más caro. Bueno, ¿cómo es posible eso? O sea, que al final, claro, de todos los que tienen la posibilidad de suministrar la luz, se elige al más caro. El más caro es el que fija, el más caro que entra dentro de la subasta es el que fija el precio para toda la subasta. Entonces, la nuclear, la hidráulica y las renovables, que tienen que ofertar a precio cero porque si no se meten en el sistema, es una electricidad que se pierde y ellos aceptarían cualquier precio que el sistema les aportara, pues al final se les paga, a pesar de que ofertan a precio cero, se les paga el precio de la última central de gas que ha ofertado. O sea que salimos perdiendo al final los consumidores y los usuarios. Los consumidores. Aparte de eso, también esa es la parte variable. En la parte fija hay una serie de pagos, se paga por el incentivo a las energías renovables, que tengo que decir que desde el año 2011 ya no se están construyendo centrales de energías renovables con ningún incentivo. Todas las que se están construyendo, se están construyendo directamente a precio de mercado, sin recibir ningún incentivo. Aparte de eso, existen lo que se llaman los pagos por capacidad, que nosotros tenemos que pagar del peaje. Los pagos por capacidad es como si yo fuera a mi carnicero Antonio todas las semanas, le comprara medio kilo de carne y además tuviera que ir a Paco, al otro carnicero, y le pagara 10 euros a la semana por si acaso Antonio cierra. Entonces, para que él me venda la carne. Eso es lo que hacemos con las centrales de gas. Le estamos pagando sin que nos vendan nada, simplemente porque estén ahí. Y eso encarece el coste de los peajes. Los peajes están diseñados solamente para cubrir los costes de operación del sistema, los costes de mantenimiento de las subestaciones, de los centros de transformación, las mejoras en la red, pero no para pagos por capacidad. En teoría no deberían de cubrir ningún otro coste y no para favorecer al final de la cadena de todo esto al consumidor. No sé si lo he explicado muy complejo, pero bueno, porque el sistema nos hacemos una idea, Manuel, que al final ha decidido hacerse cooperativista, entre otras cosas para esto, para poder generar su propia luz, para poder tener un control sobre realmente lo que paga en su factura, aunque ya están escuchando que con ese decreto al final pues ha tenido que volver a lo que todos. Me gustaría aclarar una cosa, no sé si tenemos tiempo. Para ser cooperativista no hace falta tener una instalación propia. Son Energía acepta a cualquier persona como socio y tiene un sistema. Bueno, los cooperativistas nos organizamos para comprar nuestra electricidad y en un sistema muy transparente. La cooperativa no tiene ánimo de lucro y te dice exactamente en qué se va cada céntimo. Pues cualquier persona puede ser socio de Son Energía o de cualquier otra cooperativa, que hay muchas que funcionan igual, y lo que pretendemos en un futuro es producir con grandes proyectos o con pequeños proyectos toda la electricidad de forma renovable, toda la electricidad que consumimos los cooperativistas, y que cada vez haya más. Vamos volviendo a lo antiguo, a cuando en los pueblos había el propio generador eléctrico municipal, por ejemplo, y era el que dotaba o suministraba la electricidad. Volveremos a hablar sobre este asunto. Manuel Parrilla, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Fernando, por invitarme.